Hola a todos, mi nombre es Jesús Alejandro Velasco Fernández, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Colegio de Ingeniería Industrial, y el día de hoy vamos a ver un tema relacionado al mantenimiento industrial, en este caso la medición del trabajo de mantenimiento. Eh, el título ya nos dice mucho, vamos a ver lo que es cómo medir el tipo de trabajo que se realiza en el mantenimiento. Por ejemplo, la eficacia y la administración de las operaciones, dentro del mantenimiento obviamente, puede mejorar si se establecen e implementan metas para evaluar y mejorar el rendimiento de tales operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente si esas operaciones se miden, y se evalúan, se analizan, entonces puede mejorar la administración de esas mismas operaciones. Vamos a ver más adelante que precisamente se van a generar un tipo de datos muy importantes que se les van a denominar estándar, datos estándar, que nos van a ayudar para esto. Ahora, hay respecto a la medición del trabajo de mantenimiento, tenemos este esquema en donde se nos presentan lo que son las técnicas de medición del trabajo. Rápidamente lo verificamos, lo checamos. Se va a dividir en dos grupos, la medición directa y la medición la directa y la indirecta, en donde, bueno, en la directa tenemos que hay estudio de tiempos y el muestreo de trabajo, o sea, tal cual vas y analizas la actividad. Y en la indirecta solamente se hace una estimación, pues con datos previos, o bueno, también hay sistema de tiempos predeterminados de los movimientos que nos van a ayudar para hacer este tipo de, ¿cómo se llama?, de mediciones. Y bueno, ambos desembocan en los datos estándar, que son los que nos van a ayudar para precisamente establecer estándares de trabajo, así como hay una medida general para hacer una actividad, así va a haber una medida general para hacer un trabajo completo. Y bueno, ya de ahí va a haber una estimación comparativa con la que, bueno, se van a ver las diferencias, las similitudes, y con base a eso ya podemos determinar nosotros el estándar de trabajo. Eh, Tenemos técnicas de medición del trabajo en donde vamos a ver que son aquellos métodos o herramientas para medir, evaluar y analizar una actividad respecto a un tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el estudio de tiempos eh, se utiliza para el desarrollo de datos estándar para trabajos de mantenimiento, ¿no? Entonces, como nos dice aquí que son para evaluar y analizar una actividad respecto a un tiempo, quiere decir que vamos a observar algún trabajador o algún trabajo en el tiempo en el que se esté desarrollando. Bueno, también tenemos un procedimiento del estudio de tiempos, el cual está compuesto de 6 pasos, en donde, bueno, el primero sería seleccionar el trabajo, este, para que al que se quiera medir, bueno, el que se quiera estudiar, ¿sí? Luego, descomponer el trabajo en elementos, es decir, se divide en segmentos el trabajo. No debe haber pautas que nos indiquen cambios de movimientos, cambios de posiciones y ese tipo de cosas. Luego observamos el trabajo, ¿sí? Eh, a veces se cronometra también, o sea, con eso se va a obtener el tiempo. Y en cuanto al cálculo de tiempos básicos, bueno, es el tiempo en el que se ejecuta el trabajo a un ritmo estándar, ¿sí? En donde tenemos fórmulas que relacionan el tiempo básico y el tiempo observado, ¿no? Tiene que ser el tiempo básico igual al tiempo observado, y luego tenemos que se multiplica por la calificación dividida entre la calificación estándar, ¿sí? De esa manera se tiene el tiempo básico. Y luego se determinan tolerancias, es decir, un porcentaje de tiempo que se concede por demoras y fatiga. Eh, no todo el trabajo va a ser perfecto, obviamente va a haber demoras y fatiga. Establecer, por último, un estándar de trabajo, es decir, en base a los datos estándar que se obtuvieron o de los cálculos que se realizaron, pues bueno, desarrollar la tarea de mantenimiento, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otra fórmula en donde el estándar de trabajo va a ser igual a el tiempo básico
por 1 más la tolerancia que se haya determinado. Continuamos con el muestreo de trabajo, en donde vamos a explicar que, bueno, básicamente es una técnica para encontrar el porcentaje de ocurrencia de una actividad determinada, empleando el muestreo estadístico. Y bueno, vamos a ver qué tanto es el porcentaje en el que se lleva a cabo una actividad. Y bueno, vamos a tener que utilizar mucho técnicas estadísticas también. Entre más grande y aleatoria sea la muestra, ¿sí?, más reflejará la realidad, con más o menos un margen de error. Es decir, que obviamente si hay muchos individuos o hay muchas este, muestras, y si esa muestra obviamente no sigue algún patrón, entonces sí reflejará una realidad más precisa. En cuanto al cálculo de observaciones para un muestreo, tenemos una fórmula, ¿sí?, que la podemos ver del lado izquierdo, en donde podemos analizar sus componentes, y nos dice que z sub alfa dividido entre 2 es igual a la desviación normal estandarizada, a es la exactitud deseada y b es la proporción del tiempo ocioso, ¿sí? Entonces, con base a esto, pues se va a calcular el número de observaciones que va a haber en la muestra. Y bueno, ya teniendo eso, pues ya teniendo el número de observaciones, se puede planear un estudio de muestreo, de trabajo. Entonces, vamos a definir los objetivos del estudio, es decir, para qué nos va a servir o qué es lo que queremos analizar o destacar. Y luego tenemos que identificar la población, es decir, si va a ser un grupo de trabajadores, un grupo de máquinas o algún equipo en específico que se vaya a observar. Luego definimos las actividades a observar, específicamente, ya de una manera más puntual. En el paso número 4 tenemos que diseñar un formulario para las observaciones, es decir, alguna hoja o alguna tabla donde tengamos que estar anotando los datos relacionados a esas observaciones. Luego tenemos que planear rutas para las observaciones, es decir, qué es lo que se va a observar primero, qué es lo que se va a observar después, a qué puntos dirigirme dentro de la planta para hacer las observaciones. Y por último, los horarios de estudio que aseguren la confiabilidad de los hallazgos de muestreo. O sea, relacionado con el punto anterior, ¿no? O sea, si vamos a hacer movimientos dentro de una ruta, también debemos de establecer un horario para realizar esas rutas. Para que más que nada se tenga confiabilidad. Dentro de de estos últimos puntos, tenemos el número de observaciones, o sea, calcular el tamaño de la muestra, que ya lo vimos en el subtema pasado. Luego, programar las observaciones de muestreo empleando números aleatorios. Eh, Como ya lo vimos cuando calculamos, bueno, en esta fórmula, tenemos que utilizar números aleatorios. En el muestreo de trabajo también se nos hacía hincapié en eso. Este, Recordemos que la aleatoriedad es importante en la estadística. Luego, preparar a la población de la muestra, es decir, que tenemos que informarles a la fuerza de trabajo que se va a estar analizando, que se va a estar tomando muestras, pues del trabajo, ¿no? Y bueno, por último, la capacitación de los observadores para minimizar errores y sesgos. Todos los que van a hacer estas mediciones o estas observaciones tienen que saber el método correcto y evitar los sesgos, ¿sí? Con esta información se pueden realizar gráficas de control que nos van a ayudar pues a identificar los puntos fuera de control, o sea, las observaciones que podrían pues conllevar a algún error grave, ¿no? Por ejemplo, la gráfica de control es un diagrama para examinar un proceso, para ver si se encuentra de manera estable o no está estable. Y en caso de no estar estable, pues llevarla a la estabilidad. Hay límites superiores e inferiores en el que la actividad se debe de estar realizando
Y pues bueno, para eso nos ayuda un gráfico de control. En el sistema de tiempos predeterminados vamos a tener uno muy importante que es el sistema MTM, en el cual pues se nos va a mostrar diferentes actividades y su valor en cuanto a algún tipo de medida, unidad de medida que se nos sea fácil manejar. Y bueno, aquí podemos distinguir con colores y algunas anotaciones este, las medidas de los movimientos y el valor de los movimientos y cómo evaluarlos, ¿no? Cómo tomarlos en cuenta al observar el trabajo. Luego, para establecer un estándar predeterminado en cuanto a los tiempos de trabajo, se debe de, obviamente, observar el trabajo, descomponer en elementos, obtener las unidades, ¿sí? Las tablas nos van a dar estas unidades para cada elemento de trabajo, sumar todas las unidades, porque pues obviamente cada unidad corresponde a un elemento. Luego estimamos tolerancias para que obviamente no estar muy apretados de tiempo y al final sumar el tiempo para el desempeño de los movimientos y calcular tiempos reales en minutos, horas, segundos incluso. Y bueno, eh, esto se hace con datos estándar. ¿Y los datos estándar qué son? Bueno, son bancos de datos, este, obviamente que ya definimos como estándar, para varios elementos que ocurren repetidamente en el lugar de trabajo, es decir, pues para varios movimientos, para varios trabajos que ya sabemos que son muy repetitivos. Para desarrollarlos se tiene que recopilar datos, hacer una lista de los elementos con esos datos, luego identificar valores constantes y valores variables, y por último, bueno, hacer un ajuste y, y con ese ajuste ya ver cómo se va a tomar ese dato estándar o cuál va a ser la medida de ese dato estándar. Y bueno, en cuanto a la estimación, estamos, como lo vimos en un principio, estamos refiriéndonos a un proceso para predecir eventos futuros. Es decir, antes de que ocurran, tú los estás determinando. Entonces, a eso se refiere la estimación. Puede haber dos, en la comparativa, o es decir, la inserción, que es una técnica de medición de trabajo que se usa para medir el contenido del trabajo. Y la otra es la aplicación de la estimación comparativa, en donde se apoya de una serie de trabajos de referencia. Eh, en la primera se mide el trabajo y en la segunda se toman trabajos de referencia. Eh, para lo que es el método de inserción, eh, se puede hacer una división en clasificación, que es decir, que debe de existir entre los límites superior e inferior con requerimientos similares dentro del contenido de trabajo. Y la comparativa directa, que es, se compara con un trabajo similar y se evalúa si se sacará de la inserción en la que se encuentra, ¿sí? De esta manera, pues bueno, terminamos el tema de la medición del trabajo de mantenimiento. Eh, Muchas gracias por su atención.